Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Los sonidos que hoy aporta la cadena SER a la tragedia de las residencias de mayores durante la pandemia vuelven a poner negro sobre blanco la instrucción política que en Madrid al menos decidió no remitir a los hospitales a muchos de los residentes. Es la historia de Alejina, 89 años, en plenas facultades mentales, que enfermó el 10 de marzo y a la que solo las gestiones de su familia consiguieron llevar a un hospital para morir a los pocos días. Ayer escuchábamos la conversación de su hija con una médica de la residencia que publicaba el periódico y donde se explicaba que el protocolo de la comunidad la condenaba a morir si empeoraba. Hoy la SER dispone de la grabación que demuestra la impotencia del director de la residencia y el dolor de la hija. Están saturados. No me dejan derivar a nadie. Entonces no vamos a pensar en esto porque todos querían que les deriváramos y no es posible. ¿Todos cuántos hay y desde cuándo? No nos dejan derivar. Vale, pero vamos a ver, entonces ¿qué tiene? ¿Qué dejamos? ¿Que se mueran? ¿Que se mueran en la residencia? ¿Lo dejamos? Repito, no me dejan derivar a los usuarios. Las familias están yendo a los tribunales y será la justicia la que decida si hay o no hay responsabilidades penales. Pero lo que resulta cada vez más evidente, lo imprescindible después de escuchar las grabaciones, es que las autoridades de la Comunidad de Madrid admitan la realidad, la existencia de los protocolos y que detallen qué están haciendo para no tener que volver a dar instrucciones como esas si la pandemia se agudiza de nuevo. Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid está sumido en sus propias divisiones. Desde esta tarde, la SER les viene contando la dimisión del responsable de las residencias públicas de la comunidad. Se llama Óscar Álvarez, tiene 46 años y argumenta motivos de salud porque ha tenido COVID. La suya es la tercera dimisión en la Consejería de Políticas Sociales enfrentada públicamente a la Consejería de Salud. Y el virus sigue aquí. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. El día en 2 minutos, Esther. Europa intenta llegar a un acuerdo sobre la apertura de sus fronteras a terceros países. Está ya conectada Griselda Pastor, nuestra corresponsal en Bruselas, para contarnos cómo están las cosas a esta hora. La evolución de la pandemia en el mundo nos deja 167.000 nuevos contagios según la OMS y la cifra total se acerca a los 9,5 millones. En nuestro país las cifras nos han dejado un incremento debido a los rebrotes. Han sido 191 casos en 24 horas y 8 fallecidos. Un estudio de la Universidad de Barcelona ha encontrado la presencia del virus en aguas fecales congeladas en marzo de 2019. Durante un tiempo después, los análisis son negativos. El 15 de enero lo detectan otra vez y eso les lleva a pensar que en algunos casos, que se trataron entonces como gripe, al inicio de 2020, podrían no haberlo sido. Los autores del estudio no han dado detalles más allá del artículo que han escrito. El cambio de rumbo del Partido Popular pudo ser un espejismo. El secretario general del partido dice que ellos no se han movido, que fueron los socialistas, mientras la ministra de Hacienda y portavoz insistía hoy en que el gobierno quiere llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición. Ojalá esta nueva normalidad que se votó en el día de ayer también sea el inicio de una nueva actitud del principal partido de la oposición. Yo quiero corregir a la ministra Montero para decirle que el apoyo responde a un cambio del Partido Socialista, porque ha aceptado parte de nuestras exigencias, porque ha dialogado con el principal partido de la oposición. María Jesús Montero no ha querido dar detalles sobre la futura ley que regulará el teletrabajo. Ha insistido en que de momento hay propuestas, un borrador, que hay que trabajar con los agentes sociales. Esta noche le vamos a pedir al economista José Moisés Martín Carrero que nos ayude a valorar las ideas que se manejan ahora mismo para esta nueva realidad en la que estamos muchos. El nombre quizá no les diga nada. José Manuel Santiago es general de la Guardia Civil, pero si escuchan esto... Estamos trabajando con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.
todas Estas declaraciones provocaron mucha polémica en una de las ruedas de prensa conjunta en Moncloa, en la que participaban en plena pandemia. Recordamos que en la SER les contamos que se envió un correo el 15 de abril a las diferentes comandancias en las que se instaba a sus unidades a identificar noticias falsas susceptibles de provocar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno. José Manuel Santiago ha sido nombrado por Interior jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Sobre el caso Tándem, en la parte que afecta a Pablo Iglesias, el día nos ha dejado novedades. La Fiscalía General del Estado va a investigar a uno de los fiscales del caso por las supuestas filtraciones a la abogada de Podemos que ha negado anticorrupción. Ya se archivó otra investigación a este fiscal por la estrecha relación que mantenía con esa letrada. Y un juzgado de instrucción de Oviedo ha citado a declarar como imputado, según informa el diario El País, a Francisco Álvarez Cascos, denunciado por Foro Asturias, el partido que fundó el vicepresidente y ministro con Aznar, por apropiación indebida. Y en la campaña electoral en Euskadi, en un acto de la ultraderecha de Vox en Sestao, el que participaba Santiago Abascal, la diputada Rocío de Mer ha recibido una pedrada en la cara, tiene una herida en una ceja. Grupos antifascistas han intentado boicotear el acto lanzando todo tipo de objetos. Sonido de sirena, sonido de primera hora de la tarde en las calles de Glasgow, en Escocia, donde un hombre ha apuñalado a varias personas, 2 de ellas han muerto. 6 han resultado heridas. La policía ha dicho en las redes sociales que el incidente no está siendo tratado como terrorismo. Y en México, las autoridades atribuyen a un cártel de narcotraficantes el atentado fallido contra el jefe de policía de Ciudad de México. Él está fuera de peligro, pero han muerto 2 de sus escoltas y una mujer que paseaba por la zona. A partir de las 11 de la noche confiamos en hablar con Albert Bosch, que es el científico de referencia de esa investigación que afirma haber encontrado rastro de coronavirus en aguas fecales de Barcelona de marzo del 2019, hace un año. Es catedrático de microbiología de la Universidad de Barcelona y presidente de la Sociedad Española de Virología. Y ahora, en la mesa del análisis de este viernes, Cristina Monge, profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y el broche de oro, cerrando el círculo, Miguel Ángel Aguilar. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Y en la contraportada de Hora 25. En la contraportada de Hora 25, Manuel Javois y la importancia de las voces. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Sobre todo esas voces que nos guían cuando nos encontramos, cuando no encontramos el camino, cuando nos encontramos perdidos. Y no hablo de nada espiritual, ni moral, ni cultural, no, hablo literalmente de voces como esta. Dentro de 500 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección C37Z. 15 años después de presentar Google Maps, Google ha humanizado un poquito la voz de su asistente virtual para que sea menos robótica, y suena así. Dentro de 500 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección C37Z. Y a ti esto, claro, Javois, te ha hecho pensar. Hay que tocarle cositas todavía para que sientas que viajas sin a la voz. El tono. Yo creo que en el tono todavía lo noto un poquito robótico. Necesito más calidez cuando me estén guiando. Yo soy una persona que se pierde constantemente y depende del tono con el que me vayan llevando, llego antes a los destinos. Pero en fin, sé lo que vale una voz, no tan bien como tú, pero sé cuánto acompaña una voz. Y creo que, en fin, la radio es el medio adecuado para abordar este asunto de casi fin de semana. He leído recientemente un libro estupendo que se titula Los últimos románticos, de Chani Rodríguez, y en ese libro la protagonista, que es una mujer muy sola, llama de vez en cuando a un operario de telefonía de Renfe para preguntarle trayectos de trenes. Y la voz de ese hombre, y que en su boca ponga ciertos destinos, a ella le salva muchos días. Que esa voz sea la de una persona o no, sinceramente creo que a veces no tiene ya mucha importancia, porque a mí me parece que hay palabras que necesitan ser escuchadas y hay soledades que no encuentran nunca nadie que las pronuncie, de la imitación humana, y yo creo que me estoy convirtiendo bastante en ermitaño. Últimamente solo me interesa la voz, los avances que podamos hacer en la voz, sobre todo cuando te dice cosas sencillitas
y no te da mucho la chapa. En la pizzería más cercana, el cine, en fin, si la voz es buena no hace falta ni moverse para ir. Y hay una cita que yo tenía muchas ganas de contar aquí, es una cita del personaje de Nicole Kidman en La intérprete, se llama Silvia Brum. Y con esta cita te quiero desear a ti y a los oyentes un feliz fin de semana. Dice así: la voz humana es diferente de otros sonidos, puede hacerse oír por encima de ruidos que lo inundan todo, aunque no esté gritando, aunque sea un susurro, hasta el murmullo más leve silenciaría un ejército cuando dice la verdad. Buen fin de semana, Javois. Descansa, un beso. Un beso muy grande, chao.